Ahora vamos a empezar lo real, amén, muy bien. Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, gracias a Dios que servimos un Dios que es vivo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Como dije en el tiempo de bienvenidos, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, iba a ser un fin normal, un fin común, como todos los hombres, a un hombre extraordinario. Pero hermanos, Él fue un hombre extraordinario y también resucitó de los muertos el tercer día. Y hermanos, por eso tenemos la vida eterna, por eso tenemos nuestra salvación. Se puede ir a la tumba de cualquier persona, de los santos, hermanos, que mucha gente adora a ellos. Puede ir a la tumba de varios de los líderes religiosos, hermanos, el Papa y todas esas otras personas. Puede ir a la tumba aún de María, puede ir a la tumba, hermanos, aún de los apóstoles, y si pudiera encontrar su tumba, va a encontrar sus huesos o lo que quede de su cuerpo allá. Pero hermanos, cuando vaya a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, una tumba prestada, hermanos, porque Él no se iba a quedar allá, hermanos, nada más 3 días y 3 noches, y resucitó de los muertos, hermanos. Gracias a Dios por eso. Amén. Encontramos que Él fue la persona que quedaba en la tumba menos tiempo que todo en la Biblia. Lázaro estaba 4 días en la tumba, ¿verdad? Y luego Jesucristo resucitó a Él de los muertos. Cristo quedaba nada más 3 días, hermanos, en la tumba, y resucitó victorioso, hermanos. Yo imagino, hermanos, que el diablo y todos sus demonios estaban alrededor de la cruz de Calvario. Y hermanos, cuando crucificaron al Señor Jesucristo, y cuando Él dio las palabras tan famosos que ya consumado es, y el diablo y todos sus demonios estaban regocijando, hermanos, estaba dando fiesta y estaba regocijando, porque ya por fin el diablo se hizo lo que quiso hacer, mató al Rey de Gloria, crucificó al Señor de la Gloria. Y hermanos, pero en los 3 días, hermanos, el diablo y todos sus demonios y todos los fuerzas maldades estaban teniendo fiesta. Pero hermanos, el primer día de la semana empezó a tener un terremoto, hermanos. Empezó a mover la piedra, hermanos, no para dejar que nuestro Señor Jesucristo salía. Él ya salió, hermanos, antes que se quitó la piedra, pero para abrir la puerta para que tú y yo y todos los de ese día pueden entrar y ver que no está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ya resucitó de los muertos. Hermanos, la verdad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cambió toda la Biblia. ¿Qué dice, pastor? Pues hermanos, desde el libro de Éxodo encontramos que Dios tenía un día especial por su pueblo de dedicar a Él, y ese fue el día del sábado. Algunos dije que el día de reposo fue el domingo. No, hermanos, ese no fue el día de reposo. De acuerdo con la palabra de Dios, el día de reposo fue el día de sábado. Y hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo encontramos que la gente siempre apartaba el último día de la semana. Hermanos, domingo no es el fin de semana. Amén. Domingo es el primer día de la semana. A mí no me gusta cuando pongo un calendario en mi celular o algo y tiene el primer día el lunes. No, hermanos, esto me molesta mucho. El primer día no es lunes, el primer día es domingo, es el primer día de la semana. Pero antes ellos guardaron el último día de la semana para reposar, para ir a la sinagoga, al templo, para adorar a Dios. No trabajaron mucho en ese día porque quería tener su enfoque en el Señor y en las cosas de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos el primer día de la semana, ya cambió todo después de eso. Después de eso, hermanos, no encontramos los apóstoles, los discípulos ya reuniendo ningún sábado después, hermanos, ningún sábado. Después de esa fecha empezaron a reunir el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque querían celebrar cada domingo que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos.
Y hermanos, muchos dicen, pues algunos dicen que los santos del séptimo día y todo eso, ellos dicen, no, ustedes no deben llegar el domingo, porque el domingo fue un día de adorar al sol. Hermanos, no me importa quién adoraba el sol el día de domingo, yo adoro al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estoy aquí el día de hoy, y cada domingo en celebración, que yo no sirvo un Dios muerto, que yo sirvo un Dios vivo, que está sentado, un Cristo que está vivo, sentado a la diestra de su Padre. Hermanos, gracias a Dios servimos un Jesucristo que resucitó de los muertos. Por eso, hermanos, fue el mejor domingo de todos. El mejor domingo de todos. Hermanos, y yo creo, a lo mejor estoy mal, no sé, pero hermanos, yo creo que cada año, cuando celebramos esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el mejor domingo de todos. El mejor domingo de todos. Dios te ha dado 52 domingos del año. Amén. 52 domingos del año. Y yo sé que a veces viajamos y tomamos vacaciones. No es nada malo de tomar vacaciones. Nada más no toma vacaciones de Dios. Amén. Un hermano iba a salir de vacaciones y yo le pregunté al hermano Alfredo, él a lo mejor iba a salir. Y yo dije, hermano, pero ya va a estar en la iglesia el domingo. Por supuesto, pastor, vamos a estar en la iglesia. Amén. Aún tomando vacaciones, encuentro un lugar donde se puede estar en la casa de Dios los domingos. Yo soy el único loco, hermanos, que casé un jueves. Pastor, qué loco. ¿Casaste un jueves? Sí, porque yo no iba a faltar ni un domingo, hermanos. Ni un domingo. Yo estaba en la iglesia miércoles en la noche en el culto, porque allá en esa iglesia tuvieron sus cultos en medio de la semana al miércoles. Y hermanos, acabamos el culto en la noche, fuimos a otra iglesia para tener el ensayo de la boda. Tuvimos el ensayo de la boda, casamos el día de jueves, porque yo dije, domingo vamos a estar en la iglesia. Y no quiso ir a la iglesia del día después de casarme, ¿verdad, hermanos? Quería reposar allá un poco, amén. Pero, hermanos, fuimos a la iglesia el día domingo, hermanos, y debe estar en la casa del Señor cada domingo. Pero, hermanos, yo creo que ese día es más importante que todos. Y si hay un domingo que tú debes estar en la iglesia, y qué bueno que están aquí, amén, hermanos, debe ser el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿por qué crees que ese domingo es el más importante de todo el año? 3 puntos muy rápido y vamos a acabar. Y vamos a hablar sobre 3 razones por lo cual yo creo ese domingo es el mejor de todos. Número 1, hermanos, el milagro que vemos. El milagro que vemos. Mira versículo 5 y versículo 6. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. El mejor milagro de toda la Biblia fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Qué increíble fue cuando esa persona no tenía vista y Cristo tocó sus ojos. En otra ocasión Cristo hizo un lodo de su saliva y de la tierra ya un poco sucio, pero hermanos, la fe que tuvo ese Señor y aplicó ese lodo en los ojos y dijo, ahora vete y lava tus ojos, y luego regresó ese hombre viendo. Qué bendición. Qué milagro fue cuando Cristo empezó a tomar el lonche de un muchacho, hermanos, y alimentó más de 5,000 personas en una ocasión, y otra ocasión 4,000 personas con nada más la comida que hubo en el canasta de ese muchacho. Qué milagro fue. Qué milagro fue, hermanos, cuando empezaron a bajar ese hombre paralítico, hermanos, del techo, y Cristo dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, tome tu lecho y empieza a caminar. Y ese hombre que estaba paralítico por toda su vida levantó, tomó su lecho y empezó a caminar como si fueran hermanos caminando por toda su vida. Qué milagro. Qué milagro fue cuando acercaron a la tumba de Lázaro y Cristo dijo, quita la piedra. Ay Señor, hermanos, nosotros somos como Marta de vez en cuando, ¿verdad? Ay Señor, pero ya tiene 4 días adentro. 4 días. Ahora ya apesta. Mejor que se quede allá, amén. No, Cristo dijo, quita la piedra. Y hermanos, Cristo resucitó de los muertos a Lázaro. Y después de 4 días muertos. Yo escuché, y a veces yo he predicado eso en un funeral.
Juan 11:35, el versículo más cortito de toda la Biblia, dice que Jesús lloró. Nada más dice esas dos palabras, Jesús lloró. Si quieres saber cuál es el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35. Dice, ¿por qué Jesús lloró? No lloró, hermanos, cuando dieron las noticias a él que Lázaro estaba enfermo. Lloró justo antes de resucitar a Lázaro de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro ya estaba en el paraíso. Ya lleva 4 días en el paraíso y Cristo lloró, no porque tenía tristeza, pero lloró, hermanos, porque no quiso sacar a Lázaro del paraíso y regresarlo a esta tierra, hermanos. Por eso Jesús lloró, hermanos, y resucitó a Lázaro de los muertos. ¡Qué bendición! ¿Cómo fue cuando se acercó al funeral del hijo de una viuda? Y Cristo empezó a formarse con todos los que estaban llorando y todo eso. También tenía las lloronas en la Biblia. Amén, hermanos. Yo pensé que nada más en la Biblia, pero fui a un funeral aquí y pagaba a gente de llegar y nada más llorar. Pero sí está bien, como sea. Amén, hermanos. Pero tenía hasta los llorones en la Biblia. Y Cristo empezó a formarse en la fila con ellos y todo eso. Pero Cristo, yo creo, por el amor que tenía, empezó a acercar al frente de esa procesión de funeral. Y resucitó a ese muchacho de nuevo, hermanos, y ese muchacho empezó a regocijar y fue restaurado a su mamá, esa viuda. ¡Qué milagro! Amén. Pero el milagro más grande de todo es cuando la muerte tenía a nuestro Señor Jesucristo con las cadenas. Cuando el diablo tenía a nuestro Señor Jesucristo esposado, hermanos, allá en la tumba. Y Cristo, por su propio poder, hermanos, rompió las cadenas de la muerte y resucitó de los muertos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10. No sé de ustedes, pero estoy emocionado. Amén. Juan capítulo 10, versículo 14 a versículo 18. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Un buen pastor siempre pone su vida por las ovejas. Amén. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverlo a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los soldados? No. ¿Los judíos? No. ¿Los fariseos? ¿Los religiosos? De hecho, hermanos, la verdad, nadie mató a Jesucristo. Algunos crucificaron a él, pero no quitaron de él la vida. Él tuvo el poder para entregar su vida allá en la cruz de Calvario, hermanos. La Biblia dice, él entregó su espíritu, él entregó su vida por nosotros. Y tuvo el poder de entregar su vida y tuvo el poder para regresarlo a sí mismo de nuevo, hermanos. Resucitó de los muertos por su propio poder. Ninguna persona en toda la historia ha hecho eso, hermanos. Muchos han sido resucitados de los muertos. Yo no creo en los tiempos postreros, hermanos. Eso fue como un señal del poder de Cristo allá en esos tiempos de la Biblia. Pero, hermanos, muchos han sido resucitados de los muertos. La Biblia dice, después de que Cristo murió, que muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron y empezaron a caminar por la ciudad. Imagínate, hermanos, caminando en la ciudad y luego te ve a Moisés. ¡Wow, Moisés! ¿Cómo estás? Pues yo estaba en el paraíso por mucho. La Biblia dice que muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero todos fueron resucitados por el poder de Cristo. Cristo fue el único que resucitó a sí mismo de su propio poder. ¡Qué bendición! Amén. Por eso, hermanos, el mejor milagro de toda la eternidad ocurrió hace 2000 tantos años. El día de domingo. Por eso es el mejor domingo de todo el mundo. Mira lo que dice Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 19 a 21. Estoy usando muchos versículos, pero por ustedes que no han leído su Biblia en esta semana, te va a ayudar de completar un poco de lectura de la Biblia en esta semana. Amén. Juan capítulo 2, versículo 19. Dice así, respondió Jesús y les dijo, destruir ese templo y en 3 días lo levantaré.
Ellos pensaron, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, y quiero decir, tuvieron los judíos 46 años edificando el templo, y si Cristo hubiera destruido el templo físico y lo hubiera reedificado ese templo en 3 días, iba a ser un milagro. Pero hermanos, el milagro aún más grande fue que él estaba hablando de su cuerpo. Él no estaba hablando sobre el edificio. Dios creó todo el mundo en nada más 6 días, hermanos. Todo lo que vemos no fue nada por Cristo de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, pero él estaba hablando de su cuerpo. Destruye este templo y en 3 días voy a resucitar de nuevo, hermanos. Y eso es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el mejor milagro de toda la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios, aquí es donde la razón más clara por lo cual yo creo, hermanos, este domingo es el mejor domingo de todo el año. 1 Corintios capítulo 15, eso es acá. Ese versículo es la razón por la cual yo creo el domingo de la resurrección es el domingo más importante de todo el año. 1 Corintios 15, versículo 12 a versículo 14 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, si Cristo no un día nos va a resucitar de los muertos y vamos a estar con Él en la gloria, si Él ni tiene el poder para resucitar a nosotros en el postrer día, Él no tiene el poder para resucitarse mismo. Pero hermanos, porque yo sé que Cristo resucitó de los muertos, yo también tengo la esperanza, aunque la muerte la muerte me encuentra el día de hoy y ustedes sepultan a mí allá en la tierra, hermanos, un día yo voy a resucitar, hermanos, físicamente, porque mi Señor Jesucristo resucitó físicamente de los muertos. Pero la Biblia dice, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, hermanos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué queremos ser cristianos? Mejor, hermanos, que vive como te pega la gana, que vive como te antoje tus deseos y todo eso, porque todo es en vano si Cristo no resucitó de los muertos. El día de hoy, hermanos, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso es por lo cual, hermanos, yo creo eso es el domingo más importante de todo el año, porque ese domingo es donde recordamos la razón por la cual tú y yo somos salvos. Gracias a Cristo por su sacrificio en la cruz de Calvario. Y su sacrificio nos pagó la deuda de nuestro pecado. Él derramó su sangre, y su sangre derramada, hermanos, pagó por todo el pecado de todo el mundo. Pero la validez de su sangre fue cuando resucitó de los muertos 3 días después. Mucha gente han dicho que fueron el Salvador. Muchos han dicho que son el Mesías. Muchos aún han muerto. Pero hermanos, la validez de las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue cuando resucitó de los muertos 3 días después. Todo lo que Él dijo, todo lo que hizo, iba a ser completamente en vano si no resucitó de los muertos el 3er día. Por eso, hermanos, el mejor milagro de toda la Biblia fue cuando Cristo resucitó a sí mismo de los muertos. Por eso, hermanos, es el mejor domingo de todo el año. Pero no solamente la resurrección es el milagro. Número 2, no solamente eso, mira el mensaje de ese domingo. Hermanos, tenemos el mejor mensaje de toda la Biblia ese domingo. Dice aquí en versículo 5, más el ángel. Tenemos 2 mensajes, el mensaje del ángel, el mensaje de Cristo, y son iguales, míralos. Dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os le he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, una mezcla de emociones, ¿verdad? Un temor y gran gozo en el mismo momento, fueron corriendo a dar las nuevas
a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, ahora tenemos el mensaje de Cristo. Mira, es igualito de lo que dijo el ángel. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Número 2, hermanos, la razón por la cual yo creo que es el domingo más importante de todo el año, porque en ese domingo, hace algunos 2000 años, fue el mejor mensaje que hemos escuchado en toda la Biblia. Ir y decir a todos mis hermanos: hermanos, tú y yo somos testigos de Cristo. Hermanos, yo no estaba allá físicamente cuando Cristo resucitó de los muertos, pero con el ojo de fe, hermanos, yo veo a través de las páginas de la palabra de Dios. Y hermanos, es como si estuviera yo allá presente cuando ese ángel descendió y quitó la piedra y mostró a las mujeres la entrada allá. Con el ojo de fe es como yo si estuviera, hermanos, allá sentado viendo la resurrección de mi Señor Jesucristo. Y lo creo, hermanos, como si yo fuera presente allá, con el ojo de fe. Y tenemos el mejor mensaje de todo, de ir y decir a todos, de ir a decir a todos: no temáis, dice. Hermanos, no debe tener temor, no debe tener preocupación. Oh, hermanos, si Cristo pudo resucitar de los muertos con su propio poder, no hay nada que mi Dios no puede hacer. No hay nada. ¿Estamos aquí? No hay nada que Dios no puede hacer. No debemos que tener miedo, no debemos que tener temor. Cristo ya resucitó de los muertos. Mira lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 7. Me encanta ese versículo. Dice casi lo mismo, pero el ángel hablando acá bien de nuevo. Y dice a ellos, dice: pero ir, decir a sus discípulos. Y mira esa siguiente frase: y a Pedro. Dice: mira, y decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Pastor, ¿por qué eso es importante? Pues algunos dicen que, hermanos, y varias personas vieron la misma cosa y hermanos, sabemos que todo es la verdad en la Biblia, pero en algunos lugares dice nada más ir decir a los discípulos. Pero en ese libro, en el libro de Marcos, encontramos que él dijo ir decir a los discípulos y también a Pedro. ¿Por qué? Hermanos, eso es el misericordia, el perdón de Dios. ¿Recuerda quién fue Pedro? ¿Recuerda dónde encontramos Pedro antes de ese versículo? Encontramos a él con las mujeres allá afuera en la fogata negando al Señor. Encontramos a él diciendo: no conozco a él, y empieza a usar groserías, empieza a blasfemar, hermanos, y empieza a tratar de hablar vulgarmente para que no crean que él fue parte de los discípulos de Jesucristo. Y Cristo, después de resucitar, el ángel, cuando estaba dando el mensaje, dijo: mira, vete, dice a los discípulos, pero no te olvides, quiero un mensaje especial a Pedro, que aunque me ha traicionado, aunque él me ha negado, aunque él me blasfemó, que yo resucité de los muertos y hay perdón aún por uno como Pedro. No quiero decirle que Cristo, muchos de nosotros no somos el cristiano que debemos que ser. No estamos tan cerca a Dios como debemos que ser. No estamos leyendo la Biblia como debemos que ser. Hermanos, muchos de nosotros aún en la muerte de nuestro Señor Jesucristo negamos la muerte de Él, negamos el sacrificio de Él, negamos a Él día tras día. Cuando no testificamos de Él, cuando no queremos vivir como cristianos, negamos a Cristo. No estamos los cristianos que debemos que ser. Pero Cristo dice: yo ya resucité, y aún por uno como Pedro yo tengo vida eterna, yo tengo la salvación. Dile a Pedro que ya yo resucité. Hermanos, el perdón y la misericordia de Dios de incluir un mensaje especial por Pedro. Oh, hermanos, qué precioso, ¿verdad? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 36 a versículo 38 dice: mientras ellos aún hablaban, eso es después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos estaban en un lugar, hermanos, con miedo de los judíos. Cristo apareció a ellos y la Biblia dice: más ellos aún hablaban de otra cosa. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Hermanos, ellos estaban en un cuarto allá arriba, todo cerrado, la puerta bien asegurada y todo, porque no quería que nadie entre. Decían, no, ahora han crucificado a Jesucristo, van a venir a buscar a nosotros, van a crucificar a nosotros también. Y ellos tuvieron miedo, estaban allá, ¿qué vamos a hacer? Cristo ya murió, ya está el tercer día y no vemos a él, hermanos. Aún la fe de ellos, tanto de que dudaba, ¿verdad? Tanto en lugar de estar esperando a un lado de la tumba del tercer día, esperando la resurrección, de ver todo eso, ellos estaban escondidos en un cuarto allá arriba, pensando que no iba a pasar lo que él dijo. Y hermanos, Cristo nada más apareció entre ellos y dijo, paz a vosotros. Hermanos, a mí me gusta cuando nosotros estamos reunidos, hermanos, y a lo mejor, no sé de ustedes, pero un jueves o algo así, cuando parece como no hay mucho gozo y ya estamos batallando contra el diablo y Cristo aparece entre nosotros, hermanos. Hemos tenido algunos de los cultos más preciosos que ha visto, hermanos, los jueves, cuando Cristo aparece entre nosotros y habla paz a nuestro corazón. Pero no solamente eso, dice, entonces espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pues si alguien así, que pasaba algo así con nosotros, tú también vas a pensar igual, ¿verdad? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo eso, los mostró las manos a los discípulos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Dijo, mira, yo soy quien soy. Dijo, si no me crees, tráeme algo de comer. Amén. Esa es la prueba. Si quieres ver si uno es bautista o algo así, hermanos, nada más dale de comer. Si ellos lo rechazan, a lo mejor no son verdaderos. Pero pero hermanos, son un espíritu. Él dijo, no soy espíritu, soy cuerpo. Yo he resucitado físicamente. Hermanos, el cuerpo de Jesucristo no está en la tumba. No fue nada más su espíritu que salió de la tumba y apareció a los discípulos. Él resucitó, hermanos, corporalmente, podemos decir así, ¿verdad? Con todo su cuerpo, hermanos, resucitó de los muertos, vivo, y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre. El mejor mensaje de todo. Paz a vosotros. Yo imagino cuando ellos escucharon eso, paz a vosotros. Empezaron a pensar en otra ocasión en Juan capítulo 6, cuando ellos estaban en un mar. Y hermanos, todo el viento estaba pasando por acá y por allá. Y hermanos, ellos tenían mucho miedo. Y luego se vieron algo como pensaban que fue un espíritu de nuevo, casi parecido, ¿verdad? Y empezaron a ver como un espíritu caminando sobre el agua. Y hermanos, cuando Cristo acercó ya sabemos, Pedro caminaba sobre el agua, pero cuando él acercó a la barca, la Biblia dice aquí en versículo 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Y wow, tanto consuelo que dio a su corazón. Aunque estamos en un tempestad, Cristo está con nosotros. Y luego, hermanos, en el final, cuando ellos estaban en ese cuarto y ellos tenían todo el miedo que los judíos iban a crucificar a ellos, iban a arrestar a ellos, Cristo apareció. ¿Y cuáles son las primeras palabras que dice? Paz a vosotros. Y ellos piensan, sí, ese es Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo estaba en esa tormenta, ese huracán que Cristo calmó las olas y lo que nosotros turbaba, Cristo estaba caminando encima. Eso sí es mi Salvador. Y hermanos, no sé de ustedes, pero muchas veces pasamos por tempestades, pasamos por huracanes espirituales. Y qué gozo es de escuchar paz a vosotros. Hermanos, ya no debemos que preocupar nada. No debemos que preocupar por nada de las cosas que pasan en nuestra vida, porque sabemos que Él está con nosotros. No está en la tumba, hermanos. Hermanos, yo no sirvo un Dios así. No entiendo por qué la gente ora a los santos, hermanos, cuando ellos ya murieron. Sus huesos o lo que quede de su cuerpo ya están en una tumba en un lado. Hermanos, no entiendo por qué la gente adora a María. Fue un instrumento usado por el Señor, pero hermanos, con toda honestidad, ella, su cuerpo, lo que quede de su cuerpo está enterrado en un lugar. Pero mi Señor Jesucristo resucitó. Y Él no está muerto, hermanos. Tenemos el mejor mensaje de todo, que servimos un Dios vivo. Los musulmanes, hermanos,
su profeta ya todavía queda en la tumba. Mohamed, ¿verdad? Todavía queda en la tumba. Pero mi Señor Jesucristo resucitó a los muertos. Entonces, hermanos, ¿por qué es el mejor domingo de todo? Pues tenemos el mejor milagro. Cristo resucitó. Tenemos el mejor mensaje. Él ya está resucitado. Hermanos, ya vivo. Hermanos, y tenemos al final el mejor mandamiento. Mire lo que dice el versículo 16 de nuestro texto, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aún, hermanos, después de ver al Señor Jesucristo, algunos dudaban. Increíble, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Porque es el mejor domingo de todo. Vamos, porque tenemos el mejor milagro. Cristo resucitó de los muertos por su propio poder. Tenemos el mejor mensaje. No está muerto, está vivo, y debemos que tener paz y no debemos que temer. Y número 3, hermanos, tenemos el mejor mandamiento de todo. Cristo nada más nos dijo: pues ya, disfruta su vida, ten muchos placeres y muere en paz. No. Dijo: tengo un trabajo por ustedes. Tengo un trabajo por ustedes. Quiero que cada persona que está vivo en este mundo escuche el Evangelio. Cada persona. Mire, todo lo que ustedes han visto, el milagro, yo resucité de los muertos. No quiero que sea en vano. Quiero que cada persona en todo el mundo escuche esa historia. Por eso, tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba, apenas regalé algunas Biblias a los hombres que son llamados a predicar en nuestra iglesia. Y yo quise regalar una Biblia a ellos y estaba escribiendo algunas cosas en el frente. Y ya cuando escribes una Biblia ya no se puede borrar, hermanos, ya está ya por siempre. Entonces yo estaba preguntando a la hermana Hilda, quiero que está bien en gramática y todo eso, me ayude de hacer 3 mensajes personalizados. Y ella empezó a decir: ok, ¿qué quieres decir? Oh, hermanos, yo sentí como estaba dando mis últimas palabras de mi vida o algo, que iba a morir el siguiente día o algo, escribiendo esos mensajes y diciendo a mi secretaria, la hermana Hilda, y ella estaba arreglando, modificando todo para que suene bien y todo eso. Pero las últimas palabras de alguien son las palabras más importantes de ellos. En Hechos capítulo 1 encontramos las últimas palabras hablado por la boca física de nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando Él estaba aquí en este mundo. Yo sé que tenemos la palabra de Dios, yo sé que Cristo habló a Pablo, hermanos, pero cuando Él estaba físicamente en este mundo, encontramos las últimas palabras de Hechos capítulo 1, versículo 6. Interesante lo que preguntaban los discípulos a Jesucristo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, mira la situación política. Eso es lo que estaba diciendo. Vas a cambiar la situación política, vas a quitar a ese de los romanos. Señor, ¿quién va a ser el siguiente presidente? Ellos estaban preguntando cosas así. ¿Y saben lo que Él dijo? Les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en solo su potestad. Dijo: no te preocupes sobre la situación política. No importa quién va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. La verdad, Dios está en control. Amén. No importa. No importa, hermanos, quién va a ser el siguiente presidente de México. Todas esas cosas no deben preocuparnos. ¿Qué debe preocuparnos? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fue eso: no te preocupes por las cosas que no puedes controlar. Preocúpate de enviar ese mensaje de la resurrección a todo el mundo. Vamos,
¿Por qué debemos que preocuparnos sobre la clima y sobre todas esas cosas políticas? Hay tantos pleitos allá en el Facebook, hermanos. Ya me aburre de leer el Facebook, hermanos. Tantos pleitos de quién va a ser el siguiente presidente. Yo tengo mi candidato y eso, y él es esto y ellos es eso. Y, hermanos, ya me molesta de ver tanto eso. Cuando no importa. Yo no estoy en control quién va a ser el siguiente presidente. Yo no voy a estar en control si Trump gana o no. A mí no me importa. Esas cosas no deben preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es la tarea que Dios dio a nosotros de hacer. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos que salir acá y decir, no nos toque de ver los tiempos, los sazones, si es esto, aquello, si va a restaurar el reino. No. Vamos a preocuparnos en enviando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La historia de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llevando el evangelio a los últimos confines de la tierra. Dice, pastor, ¿qué exactamente es esta tarea? Hermanos, está todo en un versículo, bien fácil de entender. Si usted no entiende este versículo, pues, hermanos, le explico más a detalles después del culto. Pero Marcos 16:15, tan sencillo dice, y les dijo, ¿y quién debe ir? Todos. Por todo el mundo. ¿A dónde? A todos lados. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Alguien no entiende estas palabras? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tan sencillo, ¿verdad? Es lo que debemos que hacer. Pues pastor, yo no puedo ir al otro lado del mundo. Yo no puedo ir a Rusia, yo no puedo ir a África. Pues sea un testigo donde se encuentra. Y mientras está siendo un testigo donde se encuentra, envía a alguien, un representante de Cristo allá en el otro lado. Hay misioneros que están dispuestos a ir de todos lados del mundo. Y si tú no puedes ir físicamente, pues da tu dinero, da tu oración, da tu deseo, da todo lo que puede para enviar a alguien, un representante de ti y de nosotros, hermanos, en otros lados del mundo para que pueda predicar el evangelio. No te preocupes por todas las cosas. Hermanos, la Biblia dice, por nada estáis afanosos. No debemos que preocuparnos por nada más de una sola cosa, la tarea que Él nos dio. Amén. Cristo pudiera escoger, Dios pudiera escoger a las piedras de gritar y cantar el evangelio. Pudiera escoger a los pájaros, pudiera escoger a los ángeles que proclamaba. Hermanos, qué hermoso fue el canto de los ángeles cuando nació Jesucristo, cuando empezó a proclamar paz y todas esas otras cosas que decía a los pastores de las ovejas. Qué precioso. Los ángeles pudieran predicar el evangelio. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a dar la tarea de predicar el evangelio a los que afecten más. Hermanos, un ángel no puede ser salvo. No son pecadores. Ya son en el reino de Dios. Ellos no saben lo que es el himno sublime, gracia y dulce es. Ellos nunca han recibido esa gracia. Si ellos proclamaban el evangelio, iba a ser como usted leyendo una revista o alguien te da un discurso sobre algo lo que no conoces y dándolo a la gente. Pero es diferente cuando alguien lo ha experimentado. Yo fui un incrédulo, hermanos, yo fui un pecador y Cristo me salvó. Y si Él salvó a mí, yo sé que puede salvar a cualquiera. Y Él dijo, voy a dar la tarea a los que han experimentado la salvación. Ya conozcan, la Biblia dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos la gracia del Señor. Dice, si tú sabes que Dios ha cambiado a ti, ahora el mandamiento es que tú vas y dile a todos los que están afuera. Marcos 16, quiero leer estos versículos también, versículo 19 y versículo 20. El último de la historia. Dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Esa es una frase interesante, ¿verdad? Ayudándoles el Señor. ¿El Señor necesita ayuda? Pensé que Dios es el Todopoderoso y todo eso. Sí, Él es el Todopoderoso.
pero Él ha encargado parte de su obra a ti y a mí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Sabe lo que toca a nosotros ahora? Después de escuchar todo eso, el mejor domingo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuvimos el mejor milagro, Cristo resucitó. Tuvimos, hermanos, el mejor mensaje, que Cristo resucitó de los muertos y ya está vivo. Tenemos el mejor mandamiento, hermanos, que debemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos que cumplir con versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra. ¿Qué vas a hacer con este mensaje tan hermoso que has escuchado? No hay excepción. Si tú has sido bendecido de recibir la gracia, si tú has sido bendecido de recibir la salvación, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, toca a ti y toca a mí de salir a la iglesia el día de hoy y predicar el evangelio. Hermanos, yo sé que tenemos el tiempo de ganar de almas el día de sábado. No vamos a cambiar esto, siempre tenemos ese día. Yo estaba practicando con un pastor y yo dije, pero ¿sabes qué? No tenemos mucha gente que viene los sábados. Y yo sé que muchos de ustedes trabajan y todo eso. Algunos es su mejor día de trabajar el día de sábado y no puede venir. Pero ¿por qué no se puede llevar folletos? Si no tiene folletos, no necesito folletos. Tienes la palabra de Dios y tienes lo que Dios hizo en tu corazón. Si no puedes venir sábado, si no tienes folletos, por lo menos ser un testigo de Cristo en donde se encuentra. Si dice, pastor, pues yo quisiera, pero estoy trabajando y mi horario y eso, no puedo venir a tocar puertas. Yo entiendo, no vamos a cambiarlo porque queremos tener un tiempo organizado por los que quieren venir y tocar puertas. No vamos a cambiar eso. Pero si usted no puede, ¿por qué no puede ser un testigo de Cristo saliendo de la iglesia? Esa hermosa historia de la resurrección de nuestro Jesucristo, todos en vano, se quedan nada más aquí adentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Tiene que salir. Tiene que salir. Tú y yo conocemos gente que no son salvos. Tú y yo conocemos gente que son a lo mejor borrachos, que a lo mejor son adictos a la droga, a lo mejor más tiene tantos problemas en su vida. A lo mejor son buenas personas, pero no creen en Dios o dicen que no creen en Dios. A lo mejor son buenas personas, pero no tienen a Cristo en su corazón. Es el mejor domingo del año. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha dado el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pastor, he predicado, he testificado. ¿Todavía hay gente que no ha escuchado? Claro que sí. Entonces no hemos cumplido nuestra tarea. Hasta cada persona, hasta cuando tú empiezas a testificar a la persona y dice, no, alguien me ha explicado eso antes. Hasta cuando tú empiezas a dar el evangelio, no, una persona así me dijo esto. Hasta cuando cada persona que das el evangelio te puede decir eso, ya terminas tu tarea. Pero hermanos, si podemos ser honestos, hay un mundo entero muriéndose en Cristo. Debemos que ir. Gracias por venir aquí el día de hoy. Es el mejor domingo de todo el año. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a Cristo que resucitó de los muertos. Tenemos el mejor mensaje. Tenemos el mejor mensaje. No servimos un Dios muerto, servimos un Cristo vivo. A Cristo vivo siervo. ¿Y sabes lo que es la prueba más grande que Él está vivo? La Biblia dice todo eso, que Él resucitó y todo eso. Pero esa no es la prueba más grande que Él está vivo. La prueba más grande que yo sé que Él vive, porque vive adentro de mí. Yo siento su presencia. Yo sé que está vivo. Y tenemos el mejor mandamiento de ir. No vamos a tener el culto de la tarde del día de hoy, pero te animo a ustedes de buscar por lo menos una persona el día de hoy y comparte con ellos lo que has escuchado del día de hoy. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. El evangelio no tienes que ir 4 años al colegio para estudiar. El evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Alguien se confunde eso? ¿Alguien pastor, olvidé lo que es el evangelio? No, Cristo murió,
fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Está tan sencillo. Cualquier de ustedes, sin excepción, puede predicar ese mensaje. Y quiero decir eso, voy a terminar. Cualquiera de nosotros no solamente puede predicar el mensaje, pero cada uno de nosotros debemos predicar ese mensaje, porque es un mandamiento. Igual como no matar, no mentir, no adulterar, todas esas otras cosas, es el mandamiento más importante de toda la Biblia, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si no lo hacemos, estamos desobedientes al Señor y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y quiero decir eso, hermanos, la resurrección de Cristo es en vano si no cumplimos con nuestra parte. ¿Para qué resucitó Jesucristo si no predicamos a todos? Algunas personas van a llegar allá al cielo un día y van a decir, nadie me ha dicho. Y por ellos la resurrección de Cristo en vano. ¿Sabe por qué? Porque nadie compartió la historia con ellos. Es el mejor domingo de año. ¿Qué vas a hacer, hermano? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo sé que la gente está cansada, Señor. Yo sé que es medio difícil. Pero, Señor, qué gozo, qué alegría de saber que no servimos un Dios muerto, que Cristo no está en la tumba, que resucitó victorioso sobre la muerte. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos de ver cuál es nuestra parte y cumplir. Señor, el mejor domingo de todo el año es el día de hoy. El mejor domingo de toda la eternidad fue el día cuando tú resucitaste de los muertos. Y hoy estamos celebrando esto. Señor, ayúdanos a entender el milagro. Si tú resucitaste de los muertos, puedes hacer todo. El mensaje de que Cristo está vivo, no está muerto. El mandamiento que debemos que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, por favor, en esta invitación. En tus manos pongo todo eso.